Hola, buenas. Soy Javier Contreras García, profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, doctor en Historia del Arte por la misma universidad. Y hoy quiero compartir con todos vosotros pues esta propuesta que se llama Tres obras de ornato público no construidas en la ciudad de Granada, puesta en valor de un patrimonio imaginado. La idea que se busca con esta propuesta es poner en valor una serie de proyectos que se idearon pero nunca se construyeron, como decía, en la ciudad de Granada. Bueno, yo creo que esta propuesta se puede adaptar a cualquier ciudad de España o del mundo prácticamente, donde siempre podemos encontrar patrimonio imaginado, patrimonio que se propuso pero nunca se llegó a construir. Y pues se puede adaptar, como digo, a cualquier estudio, universidad, ciudad en el que se quiera realizar algo parecido. En este caso es una línea de investigación que llevo trabajando desde hace muchos años, en la que utilizo esa búsqueda de patrimonio no construido para, primero, una puesta a valor a nivel histórico-artístico y en la parte didáctica, pues para utilizar esas herramientas, esos edificios nunca construidos, como un elemento, digamos, potenciador del conocimiento, para utilizar al alumno pues en la ciudad para que conozca mejor el pasado o bueno, cómo pudo ser lo que realmente nunca fue construido, ¿no? En este caso, como digo, nuestro caso de estudio será la ciudad de Granada, la ciudad que es prolífica en obras propuestas pero nunca construidas, es algo que ya basando en la ciudad prácticamente desde la conquista cristiana en el año 1492. Y en este caso nos centraremos en unos espacios planteados sobre todo a finales del siglo XIX. Ese siglo XIX será muy importante para la ciudad, ¿no? Digamos que se pone de moda el romanticismo, la ciudad se convierte en ese paradigma, digamos, oriental en Europa, donde vienen muchos viajeros, muchos románticos a pintar la ciudad, a idealizarla, ¿no? Y se convierte en un foco de atracción turística importante. Pero eso también a la vez hace que se pongan en valor o surjan, se potencien muchas de las carencias que la ciudad tenía en ese momento, ¿no? Una ciudad que se encontraba quizá ante su etapa de mayor decadencia, cosa que venía produciéndose o arrastrándose desde al menos 3 4 siglos anteriores, ¿no? El contexto de Granada previo al siglo XVIII, bueno, pues como podemos ver aquí, desde la marcha del emperador Carlos V, que pasó aquí 6 meses en su luna de miel, tras su boda con la emperatriz Isabel de Portugal, bueno, pues se produjo una marcha de la corte que dejó la ciudad realmente tocada. Desde entonces no se produjeron grandes construcciones, ¿no? En esa época de Carlos V se plantea la construcción de, bueno, no sé, ya se había planteado antes, pero se potencia la construcción de la catedral en el modelo renacentista, elementos como el Hospital Real o el rectorado de la universidad. Esta propia universidad se fundan por Carlos V. Entonces, bueno, pues con la marcha del emperador, como digo, decae mucho la inversión y los proyectos importantes en la ciudad. Eso durará durante 3 4 siglos incluso, como decía. Y bueno, una ciudad eminentemente de herencia musulmana, una ciudad fundada y creada prácticamente por los musulmanes, con un callejero muy complicado, una ciudad que está entre Sierra Nevada y la propia Vega Granadina, con lo cual tiene grandes problemas para expandirse y para crear grandes vías y grandes eh, calles abiertas y espaciosas. Bueno, entonces, pues eso producirá problemas, como digo, en el siglo XIX con epidemias de peste, debido a la falta de alcantarillado o un callejero mal planificado, por supuesto, y incluso pues a no tener luz ya ni fuera ni de gas y mucho menos eléctrica en una etapa ya muy avanzada del siglo XIX. Se produce un deterioro brutal de grandes monumentos, incluso como la propia Alhambra, que queda a libre albedrío de quien quiera vivir en ella, y la ciudad por tanto se ve imposibilitada a llevar a cabo una reforma interior y mucho menos una expansión, un ensanche, bueno, hasta épocas muy avanzadas, ¿no? Ya el siglo XX. Es curioso que en el Catastro de la Ensenada, en el siglo XVIII, hasta la Segunda República, Granada será la sexta ciudad más grande de España, con lo cual sí que tendrá, digamos, un carácter poblacional importante, sigue siendo capital del Reino de Granada, pero no se traduce en un aspecto económico para llevar a cabo esta idea, ¿no? Bueno, pues quizás lo que sacará Granada de ese letargo serán dos grandes inversiones, que serán en primer lugar la Gran Vía, una de las grandes vías en planificación más antiguas de España, esa apertura de la Gran Vía sobre la Medina musulmana, y luego el proyecto de embovedado del río Darro, es un río que pasa por el centro de Granada, a día de hoy está casi parcialmente, pero casi completamente embovedado, ya que era un río muy impredecible que traía grandes destrucciones, incluso epidemia en la ciudad. Es una obra que se hace a finales del siglo XIX y como digo son las dos grandes obras de la ciudad que ya digamos dan un impulso para poder llevar esa reforma interior posterior ensanche y sanear la ciudad que bueno pues estaba
Por tanto, como objetivos de esta propuesta, pues nos planteamos ideas como poner en valor una serie de obras proyectadas pero nunca construidas en la ciudad de Granada, investigar los procesos que se plantean con la reforma interior de la ciudad y analizar las causas que llevaron al fracaso de muchas de estas propuestas, ¿no? Ya hemos dicho que era una ciudad que intentó muchas cosas, pero no pudo siempre llevarlas a cabo. La metodología de esta propuesta es de un carácter meramente archivístico, ¿no? De puesta en valor de documentos de archivo, de fuentes primarias muy escasamente investigadas o consultadas o puestas en valor, ¿no? Eh, Creo sinceramente que, excepto mi tesis doctoral, nadie había publicado ni investigado ninguna de las obras que se van a ver en esta propuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos entrocar también esa idea, ¿no? De esa reforma de Granada, que se basa también mucho, como casi todas las reformas europeas, de todas las ciudades europeas, en la que hizo el barón de Haussmann en París, ¿no? De ese carácter romántico, historicista que se busca dotar al centro de la ciudad. Y bueno, pues creemos que es esa base de la reforma parisina la que empuja, como digo, a que gente como Juan López Rubio, con un industrial de la caña de azúcar, pues sea que impulse esa fundación, esa apertura de la Gran Vía, de la que ya hemos visto antes alguna imagen, ¿no? Junto a la ayuda de otros insignes granadinos, como la familia Rodríguez Acosta, ¿no? O los Agrila, que son familias importantes que aportan dinero para el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía, habrá que esperar esa llegada del siglo XIX-XX, un poco tardío, para que Granada pueda realizar esas dos grandes obras, ya hemos dicho de la Gran Vía y el Embollado del Darro. Pero como he dicho antes, eso no significa que no hubiera intentos anteriores de hacer cosas, de mejorarlas, pero muchas se quedan en el tintero. En el caso de Granada, pues como decía, vamos a centrar en tres obras especialmente, que serán proyectos de ornato, de decoración de la ciudad, de embellecimiento. Primero vamos a tener dos proyectos que los he llamado anacrónicos, porque ahora veremos en su estética, son de un carácter tardo barroco y no se adaptan demasiado a lo que eran ya los movimientos histórico-artísticos del siglo XIX, de finales del siglo XIX o incluso de mediados, ¿no? Nos podemos fijar, por ejemplo, algunas imágenes anteriores de la visita de la reina Isabel II de Granada, ¿no? Donde se levantaban arcos efímeros, ¿no? Del triunfo. Y bueno, pues de este que era un carácter así más barroco, este incluso en carácter tardo gótico, ¿no? Bueno, pues esa idea influye a muchos autores que plantean esas propuestas de reforma y de ornato, de embellecimiento de la ciudad. En esa línea se mueven las fuentes y juegos hidráulicos para la Plaza del Campillo y los pasos de la Bomba y los pasos de Plaza Nueva, que plantea Manuel Montesino en el año 1859. No hay nada de ello, solo hay unos dibujos, unas simples aguadas, donde el autor plantea dónde irían ubicadas y cómo sería un poco, un boceto sobre los edificios y, como digo, tiene un carácter muy tardo barroco, muy unidos esos arcos efímeros a ese modelo del pasado que ya se había dejado atrás, ¿no? Quizá un poco quiche, un poco eh, digamos, no muy atractivas, ¿no? Pero bueno, plantean un poco, son símbolos de lo que era la ciudad en ese momento, ¿no? Una ciudad que intenta salir del anclaje, del estancamiento, pero no lo consigue. Y hace planteamientos, pues quizá un poco tardíos, pero bueno, como era lo que se había en ese momento, una ciudad que estaba quizá retrasada con respecto a otras propuestas, ¿no? Aquí vemos también algunos de los otros dibujos que propone Montesinos para esas fuentes, esos juegos hidráulicos en las plazas del Campillo, en las plazas un paso de la Bomba o Plaza Nueva, ¿no? Cosa que, como digo, nunca se llegó a construir y en este caso, pues bueno, debemos dar las gracias ya que no son especialmente atractivos. Más interesante quizá, pero sin ningún tipo de propuesta, digamos, detallada o dibujada, es el estanque que propuso en el río Genil Mariano Díez en el año 1889. Es curioso porque en ese año se plantea, desde el Centro Artístico de Granada, se plantea la coronación de poeta José Zorrilla como poeta nacional, ¿no? Entonces la ciudad se busca con la idea, José Zorrilla viene, hace un poema sobre la ciudad y este hombre, pues, Mariano Díez, pues, plantea la idea de aprovechar ese evento para crear en el río Genil un estanque que, bueno, que por las propias características del río es imposible que se pudiera crear. El autor hace un pliego de petición bastante amplio, que, bueno, podemos estudiar, se podrá ver en el texto completo, pero se le rechaza desde un primer momento porque, como digo, el río como tal no es un río, no, como tal el río de Granada, como bien dijo Lorca, por los ríos de Granada solo reman los suspiros, pasa poca agua, son impredecibles, no se podía, digamos, tapar las presas del puente. En fin, fue un proyecto que nunca se llevó a cabo y él mismo dice en el expediente que solo había los dibujos y los bocetos, siempre y cuando el proyecto se aceptara. Como no se llega a aceptar, pues tenemos, como digo, el informe que quedará reflejado en el texto final,
pero no tenemos nada más, ¿no? Aquí os pongo una imagen, es un cuadro, una pintura que recrea ese espacio es como está a día de hoy, aunque no es una fotografía, pero aquí es donde diría ubicado ese estanque, que como digo, el río no siempre lleva tanta agua, con lo cual no sería viable, ¿no? Por el siguiente proyecto bastante más interesante es el proyecto de jardines en la Cera del Darro, creado por José Torres, donde ahora vemos un espacio que no es exactamente, está mal ubicado en el documento del texto, lo que hoy sería lo que conocemos en Granada como la Carrera de la Virgen, un espacio muy céntrico. Bueno, pues había también era un espacio que, según dice la descripción, era un espacio que estaba un paseo hecho de tierra, que tenía una cierta panza, como él dice, que hacía un poco incómodo pues, pasar a personas y carros. Entonces, pues plantea una idea de crear una especie de espacio, digamos, mucho más decente, ¿no? Sería lo que hoy conocemos, como dice, como Carrera de la Virgen, que así está como está el espacio a día de hoy. Y bueno, lo que plantea es alargarse ese lugar hasta lo que conocemos en Granada como Puerta Real, ¿no? Creando un paseo pues embellecido, un paseo digamos que tendría dos calles a los lados. Aquí vamos a ver una toma zenital, ¿no? Con dos calles digamos a los lados donde pasarían los carruajes y un paseo elevado en la parte central, ¿no? Con estos bonitos dibujos, bonitos grabados que hizo José Torres, perdón, para bueno, embellecer ese espacio de la ciudad que como digo tampoco se llegó a hacer y tampoco estaba ni investigado ni publicado, ¿no? Aquí también podemos ver algunos de las propuestas de vallas y rejas y floreros y bancos que plantea José Torre en su proyecto, que es muy interesante y como digo también os remito, si os parece interesante podéis ver en el texto completo. Por tanto, como resultados, como decíamos, pues buscábamos poner la puesta en valor de esta obra nunca construida, de entender el patrimonio no construido o imaginado, como queréis llamarlo, olvidado, como una herramienta de valor importante que podemos hacer itinerarios culturales con nuestros alumnos, llevarlos a la ciudad, mostrar los edificios o las decoraciones que se iban a construir, cómo podía haber sido, cómo es, cuál es la vivencia de la ciudad, ¿no? Cuál es su momento. Entonces creemos que todo eso pues puede ser un acicate para el conocimiento, para aprender, para conocer mejor, para entender cómo era la época, como hemos dicho, de la ciudad en la que vivimos, en la que los alumnos estudian, ¿no? Entender el pasado y también, como digo, evitar ese presentismo no actual que hace muchas veces que planteamos el concierto del mundo antiguo como el mundo actual, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues con propuestas como estas, pues podamos trabajar ese conocimiento, ese patrimonio nunca construido y hacerlo también, pues, como decía, más atractivo para la enseñanza de nuestro alumnado. Así que por mi parte nada más, espero que les haya parecido interesante y muchas gracias por la atención. Un saludo.